Buenos días, amados hermanos. Hoy, dando continuación al estudio de la declaración de fe de la Comunidad Cristiana El Camino, estamos estudiando el tema de la iglesia, lo que es la eclesiología, un tema muy importante de lo que somos como iglesia, cómo funcionamos. Y el tema que vamos a desarrollar hoy se llama los acuerdos dentro de la iglesia. Pero este tema nos relaciona fuertemente con el tema de la autoridad en la iglesia, por lo que vamos a dividirlo en dos tiempos. En la primera parte vamos a tomar un texto que es muy amplio y nos permite ver unas situaciones que se viven al interior de la iglesia de Cristo y de las iglesias locales. Y de eso nos conduce luego a estudiar cómo se constituye, cómo se organiza la iglesia. Entonces vamos a comenzar con este texto que está en el libro de los Hechos. Y voy a orar primeramente porque Dios nos guíe y nos afirme en su palabra. Padre Santo, te ruego, Señor, que en este tiempo tú nos estés edificando, nos estés enseñando, nos estés afirmando en tu palabra, y este estudio contribuya a la edificación y al fortalecimiento de tu iglesia conformada de cada uno de tus hijos que te aman, que te han recibido a ti, Señor Jesucristo, como Señor y Salvador. Amén. Entonces, este pasaje habla del primer concilio que tuvo la iglesia una vez conformada, el llamado Concilio de Jerusalén. El texto que precede este capítulo nos habla de cómo a través de esos viajes misioneros muchas personas iban recibiendo la fe, iban recibiendo al Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Mesías, como el Salvador. Y la iglesia se iba conformando, se iban sumando a la iglesia los que eran salvos. Lógico que esto traía entonces una necesidad también de organización. Y vemos aquí entonces cómo se comienzan a presentar dificultades que tienen que ser resueltas, que tienen que haber acuerdos, y por eso hoy vamos a hablar de los acuerdos dentro de la iglesia. Dice un poco antes de comenzar el pasaje, en el capítulo 14, en el versículo 21, después dice, Hechos capítulo 14, versículo 21, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. O sea, cada iglesia que se iba formando iba teniendo su anciano, su pastor, ¿sí? Y allí iban haciendo eso, constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habían llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Entonces, aquí vemos cómo esa iglesia iba creciendo. Había un lugar, una sede donde estaba como si fuese la iglesia madre, que era Jerusalén, pero había una plataforma misionera que estaba en Antioquía, la iglesia en Antioquía, donde por primera vez se llamaron cristianos. De allí era un lugar donde estaban reunidos varios profetas, evangelistas, pastores, maestros, y los que iban a ser los apóstoles estaban reunidos allí en Antioquía. Era como el headquarter, el cuartel general donde se daba el lanzamiento de esos
misiles misioneros, que los misioneros de largo alcance que iban a extender el Evangelio por todas las naciones. En ese entonces lo que era todo lo Asia Menor, la parte inicial de Europa por donde entró el Evangelio, por Macedonia. Entonces se iban constituyendo todas esas iglesias local, la labor apostólica colocaba un anciano allí en cada iglesia para que hubiese un orden, una organización y para que se transmitiera la sana doctrina, como ya se ha dicho antes, que la iglesia perseveraba en la doctrina apostólica. Desde luego que también se presentaban entonces asuntos no solamente doctrinales, asuntos de convivencia, asuntos de diversa índole que necesitaban ser resueltos. Y entonces se presenta algo muy importante que no es ligero, y vamos a mirarlo aquí entonces en este concilio, en lo cual hablamos cómo lograr los acuerdos en la iglesia. Y aquí va a ser un acuerdo muy importante. Dice aquí, Hechos capítulo 15. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Miren esto que estaban enseñando algunos judíos considerados hermanos. Dice, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Pero voy a leer todo el texto en consideración, Hechos capítulo 15, versículo del 1 al 30. Sigo con el versículo 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con estos judíos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Repito, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud calló y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde los tiempos antiguos. Por lo cual, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles
que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde los tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, Silvano, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando a circuncidaros y a guardar la ley. Nos ha parecido, habiendo llegado a un acuerdo, elegid varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silvano, a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga más que estas cosas necesarias, que se abstengan de los sacrificios a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis, pasadla bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía, y reuniendo a la congregación entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y, pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas Silas le pareció bien el quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le pareció bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Estaba aquí riéndome un poco porque el acuerdo de Jerusalén, al final el capítulo termina con un desacuerdo entre Pablo y Bernabé. Bueno, pero aquí es el acuerdo que se trataba, era sobre un tema muy, muy importante. El Evangelio había comenzado primeramente, como lo dice en el capítulo 1, en este inicio de la iglesia del Señor Jesucristo, la verdadera iglesia. Había comenzado con la predicación del Evangelio entre los judíos, allí en Jerusalén. Como dice, en ese mismo orden profetizado: y me seréis testigos en Judea, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Comenzó por Jerusalén y los primeros convertidos fueron judíos. Pero este evangelio se extendió conforme a lo decidido por el Señor desde antes de la fundación del mundo, dicho por los profetas, que este evangelio se extendería, y así ha sido, por todas las naciones de la tierra. Y no solamente sería un privilegio de los judíos, sino también de los no judíos, llamados gentiles, de los pueblos paganos. La salvación se extendería y se sigue extendiendo por todos los confines de la tierra. Entonces esto va a generar una gran dificultad, porque los judíos vienen de una tradición y vienen también de la ley de Moisés.
Y esa ley, bueno, como dicen las escrituras, no es una ley vana, no es una ley, es una ley pues también amplia, porque no solamente se trata del decálogo de los llamados 10 mandamientos fundamentales, sino también de ese conjunto de leyes que conforman 613 decretos dados al pueblo judío. Pero esto no es el Evangelio, no es el Evangelio de salvación. Y Pablo, que es ese misionero principal a los gentiles, a través de quien se va a extender ese Evangelio, está teniendo grandes dificultades. Y está teniendo grandes dificultades especialmente con los judíos, porque los judíos quieren imponer y colocar como una ley, como un decreto fundamental, que todo creyente, que todo cristiano tiene que circuncidarse, y que los gentiles tienen que circuncidarse en la carne. Y Pablo lo aclara muy, muy bien, que la circuncisión no es necesario, y no solamente no es necesario, esto si Pablo lo concede y lo permite que así sea, va a traer malos entendidos y una mala comprensión del Evangelio. Por eso la carta a los Gálatas hace énfasis en esto. Así que el acuerdo que aquí se debe lograr no es el acuerdo de cualquier cosa, es de cualquier cosa secundaria o terciaria, es el acuerdo sobre algo fundamental, y tiene que acudir a aquellos que están presidiendo la iglesia, y por eso se decide ir a Jerusalén. Dice aquí que algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. A algunos que venían ¿de dónde? De Judea. O sea, que algunos de esos creyentes que recibieron el Evangelio, el mensaje de la predicación, quizás alguno de los 3,000 o de los 5,000 que se convirtieron y que se bautizaron, y que como la iglesia comenzó a sufrir un proceso también de persecución, muchos de estos judíos salieron de Jerusalén y fueron a otros lugares, y ahora también andaban predicando. Y como dice más adelante, sin que nadie los hubiera mandado, y esto no quiere decir que no puedan evangelizar, que no puedan predicar el Evangelio, pero ellos estaban enseñando algo que estaba perturbando, alterando y afectando la fe de los nuevos creyentes. Y, como dice aquí, no habían sido enviados por las autoridades de la iglesia, que en ese entonces eran Pedro y Juan, los apóstoles, encabezados por ellos, Pedro, Juan y Jacobo. Entonces estos judíos enseñaban a los hermanos en otras ciudades, en otros lugares, que era necesaria la circuncisión conforme al rito de Moisés, y que si no lo hacían de esa manera, dice aquí el versículo 1, no pueden ser salvos. Están diciendo que la circuncisión es necesaria para la salvación. Entonces, aquí en estos acuerdos de la iglesia vemos acuerdos sobre la doctrina, primeramente, porque también, como les decía, hay acuerdos sobre otros tipos de conflictos, otro tipo de situaciones, enemistades, ¿sí? Como lo dice en Filipenses, que tenían dificultades Evodia y Síntique, ¿sí? Que tenían sus problemas respecto también a otros temas administrativos. Pero aquí es un tema fundamental de tipo doctrinal, es un tema primario, ¿sí? Entonces dice que como Pablo y Bernabé, en versículo 2, tuviesen una discusión y contienda no pequeña con estos judíos que estaban enseñando estas cosas, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos que fueran a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, en ese trayecto para llegar a Jerusalén, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles. Dieron testimonio de cómo se convertían los gentiles, y eso causaba gran gozo a todos los hermanos.
Y llegando a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia, por los apóstoles, por los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, bueno, el problema siempre con estos fariseos, que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. El problema con los fariseos. Dice, y estos fariseos eran cristianos, porque aquí dice que estos fariseos habían creído. Y ellos insistían, es necesario los gentiles tienen que también circuncidarse y tienen que guardar la ley de Moisés. Se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, ustedes saben cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Recordemos que no fue Pablo, primeramente, el que predicó a los llamados los gentiles. Pedro tuvo una revelación y fue enviado a la casa de un centurión, de una autoridad romana llamado Cornelio. Y tuvo esa visión y Dios le dijo a Pedro, le dijo por el Espíritu Santo, le dijo, no llames inmundo a lo que ya yo he santificado. Y Dios diciéndole que también había escogido a los gentiles para formar un solo pueblo, una sola iglesia, uniendo al pueblo gentil y al pueblo no gentil por medio del Señor Jesucristo. Así que Pedro está dando testimonio de que los gentiles también fueron llamados a la salvación. Entonces Pedro le dice, y Dios conoce los corazones, Dios que conoce los corazones, les dio testimonio dándole a los gentiles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Entonces es interesante porque también esto nos introduce en el tema de las misiones, donde hay otros pueblos, donde hay otras etnias, donde hay otras lenguas, donde hay otra cultura, pero el Evangelio es el mismo. Y cómo poder hacer una incursión transcultural para pasar del pueblo judío a los gentiles, y tiene que diferenciarse, tiene que separarse lo que es el fundamento del Evangelio de lo que son leyes y aún de lo que es sombra del Evangelio y de la salvación. Entonces Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Esta purificación por la fe de los corazones es lo que Pablo mismo llama en otros apartes, como Romanos capítulo 2, verso 29, la circuncisión del corazón, que es la verdadera circuncisión. Y aquí está diciendo cómo Dios circuncida con su palabra, por medio de la fe, circuncida el corazón de los creyentes. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos, los gentiles. Entonces nos está diciendo aquí este versículo 11, que es el versículo fundamental de lo doctrinal. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Nos está diciendo que la salvación es un regalo de Dios, es por gracia, es un regalo de Dios, no por nada que nosotros nos hayamos esforzado, por algo que nosotros hayamos hecho, por algo que tengamos que hacer para ganar esa salvación, sino que esa salvación es un regalo de Dios para los judíos y para los gentiles y para los mukak y para los pastos y para los colombianos y para los venezolanos y para los europeos y para todas las naciones. Jesucristo es el regalo de Dios para la salvación de los hombres. Que Jesucristo fue a la cruz y murió por nuestros pecados en una decisión voluntaria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Padre envió al Hijo por nuestros pecados.
El Padre envió a Jesucristo para nuestra salvación, para nuestra justificación y para nuestra reconciliación como un regalo de Dios. Es por gracia. Y entonces no es necesario para esa salvación, en este caso aquí se está hablando de la circuncisión, no hay que añadirle la circuncisión. La carta del apóstol Pablo a los Gálatas, ¿sí? Pablo también se presenta como apóstol, no de hombre, sino por la voluntad de Dios, y hace una presentación, por lo cual es importante que ustedes amplíen en esa lectura en el capítulo 1 y capítulo 2, pero puedo mirar algunos apartes aquí en esta carta. Dice: todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz a ustedes. En el capítulo 1 dice, versículo 4, Gálatas 1:4, el cual se dio a sí mismo, hablando de Cristo, por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y no es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciare otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, este sea anatema, este sea maldito, dice acá. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno les predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por la revelación de Jesucristo. Y él sigue hablando aquí. Él sigue hablando aquí y dice en el capítulo 2 de esta misma carta a los Gálatas: después, pasado 14 años, subí a Jerusalén con Bernabé, haciendo alusión al mismo pasaje que estamos viendo en Hechos capítulo 15, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Y dice aquí entonces que de esta situación que generó un gran conflicto, y Pablo estaba dispuesto a dar su vida por el nombre del Señor Jesucristo y del verdadero evangelio. Entonces, por esa razón fue necesario, dice aquí en el capítulo 2, en el versículo 7, antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, para predicar el mensaje a los judíos, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados las columnas, Gálatas capítulo 2, versículo 9, ¿sí? Dice a Jacobo, reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados las columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Así que Pablo no admitió, pero era necesario llegar a un acuerdo, por eso fueron a Jerusalén y se llegó a este gran acuerdo que era necesario. Pero vemos algo más, algo que tenemos que tener en cuenta. No, la reunión, ese concilio no quedó allí. De allí había que sacar un acuerdo por escrito. Y por eso se hace una carta, un acta, y se hace una carta, y esa carta va a ser llevada a las demás iglesias. Va a llegar a Antioquía, que es como les decía, una plataforma importante, un
cuartel general de lanzamiento de las palabras, de la palabra del Evangelio, y allí también había una escuela de doctrina en Antioquía, y los misioneros iban también a estar en ese común acuerdo. ¿Quiénes debían llevar esa carta? Esa carta tenía que ser llevada por personas de reputación, de testimonio, y allí nos dice que entre ellos iba Judas llamado Barsabás, e iba Silvano, que también participó posteriormente en los viajes misioneros juntamente con Pablo. Personas de reputación, que veremos después los requisitos de los obispos y de los ancianos en lo que es el tema de la autoridad de la iglesia. Y estas personas iban a llevar la carta, y además no era entregarla solamente, sino que esa carta la leían en medio de la congregación. Así como nosotros ahora leemos este mensaje del Evangelio, lo leemos a la iglesia, porque es la misma doctrina apostólica. Y aquí doctrina fundamental, que habla de la doctrina de la salvación, que no es negociable, y nos dice que en ningún otro hay salvación, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, que no hay otro nombre dado a los hombres, y que Jesucristo murió y resucitó por nuestros pecados. Entonces esto es muy importante. Sigue en este primer concilio de Jerusalén. En el versículo 18 dice: el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles con esas cargas, a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Entonces se aprovecha en este concilio para resolver el tema de la circuncisión, ¿sí?, que es un tema que aparece desde Génesis, cuando Dios establece la circuncisión como pacto con Abraham y sus generaciones en la carne, para que estos se circunciden, y se establece un pacto para que este sea pueblo de Dios. Y luego aparece también el pasaje con Moisés, donde Moisés está a punto de morir y tiene que circuncidar a sus hijos. Allí se habla de ese pacto con el pueblo judío. Pero luego nos explica Pablo, como ya dije, de que esto también es sombra de las cosas venideras, y que la verdadera circuncisión es la circuncisión del corazón. Y en medio de esto se dice, bueno, y que además se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, ¿sí? Porque Moisés desde los tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía para entregar esta correspondencia. Termina acá este pasaje diciendo, que me gusta cómo termina, que las iglesias eran afirmadas. Dice, pasó, en el versículo 41, pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. Pablo tenía ese deseo de repasar y de repasar. No le fue en gran parte de los casos visitar más de una vez a las iglesias que se habían fundado, así que todo se manejaba también por las cartas. Pero esto también nos permite ver que se necesita una autoridad en la iglesia que lleve la palabra, que la palabra sea confirmada. Hoy día con el internet hay una responsabilidad de cada persona también, porque uno no es autoridad para decirle a los demás no haga, no puede, o no está uno en eso. Cada quien tiene en su conciencia y en su interior de mirar bien lo que lee, porque tiene acceso a tanta información y a tanta cosa que tiene que tener cuidado y tiene que preguntar. Es importante que pregunte, ¿esto es sana doctrina o no es sana doctrina? ¿Esto es correcto o no es correcto? Y aún nosotros tampoco nos la sabemos toda, y tenemos que preguntarnos y tenemos que acordarnos. Por eso estudiamos también
juntos la palabra de Dios, que es la autoridad infalible, la palabra de Dios, y llegar a esos acuerdos. Y esta declaración de fe que estamos viendo, que de la Comunidad Cristiana del Camino, no es una declaración de fe que nosotros nos estemos inventando, y de hecho está basada en el trabajo previo que han hecho otros hermanos que a su vez han estudiado exhaustivamente la palabra, y que todo finalmente llega a la doctrina apostólica, al credo de fe, que a su vez ellos recibieron del Señor Jesucristo. Entonces, para concluir, los acuerdos dentro de la iglesia tienen que descansar primeramente en la palabra de Dios, y como lo vimos en este pasaje, hay que acudir a los ancianos, hay que acudir aquí a los apóstoles. Nosotros no tenemos esos apóstoles, primarios apóstoles, como decía el pastor Pablo Méndez recientemente, apóstoles con A mayúscula, pero la iglesia ha sido también edificada, fundamentada en la obra misionera, de misioneros que también vinieron encomendados para el trabajo, basados en la palabra de Dios y en la doctrina apostólica. Y la iglesia necesita un orden no para que los unos se impongan sobre los otros, sino porque hay personas que han transitado en la fe, en el conocimiento de Dios, que tienen un mayor alcance, un mayor bagaje, un mayor recorrido que nosotros. Y nosotros en humildad recibimos y crecemos sobre los hombros de aquellos que han trabajado grandemente en la iglesia. No puede ser una obra desordenada como aquí vimos que unos judíos que habían escuchado ya en otras ciudades aparecieron enseñándole a otros, y no solamente enseñándoles, sino imponiéndoles. Entonces rogamos a Dios porque en estos tiempos no se introduzcan doctrinas heréticas o doctrinas perversas o desviaciones que hagan desviar la fe de sus hijos, sino que seamos celosos y podamos también acudir a los canales, a la autoridad que Dios ha estipulado en la iglesia, para no andar caminando sobre tierra movediza, sobre falsas doctrinas y sobre falsas cosas que abundan en estos tiempos. Que la forma de lograr los acuerdos de la iglesia, también cuidando sobre otros aspectos secundarios que deben ser, como dice en primera a los Corintios, en el capítulo 8, siendo amorosos y cuidando también a los pequeños, para que por causa de nosotros no solamente se desvíen por falsas doctrinas, sino que también hay desviaciones no por doctrinas, sino por heridas, por dolores que podamos causarle a los hermanos y a los más pequeños. Oremos y continuaremos en la próxima detallando más el tema de la autoridad de la iglesia. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra y ruego, Señor, que tú continúes edificando nuestras vidas sobre tu palabra, sobre el fundamento apostólico, sobre lo que Cristo nos enseñó. Padre amado, bendice a tu iglesia, guárdala, protégela de falsas enseñanzas, de falsas intenciones, de malas intenciones del enemigo. Guarda nuestros corazones y manténnos unidos en torno a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén.